Ella era una mecánica de un pequeño pueblo que estaba de luto por la muerte de su abuelo hasta que abrió su viejo garaje y descubrió algo sorprendente. Debajo de lonas polvorientas había motocicletas antiguas, diarios secretos y un legado oculto que la familia había olvidado. Lo que encontró dentro de ese garaje después de que su abuelo muriera haría llorar a miles de personas y cambiaría su vida para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Empecemos. Ashland, Oregón, siempre ha vivido sus estaciones como historias, especialmente el otoño. Esa mañana, el viento se movía por las calles dormidas como un recuerdo, susurrando entre los árboles, agitando las hojas doradas que cubrían las aceras. La lluvia había llegado durante la noche, silenciosa y constante, dejando tras de sí el olor a tierra mojada y madera vieja. Y allí, de pie al borde del cementerio más antiguo de la ciudad, estaba Evelyn Miller, una mecánica de 32 años con aceite todavía bajo las uñas y un corazón mucho más pesado de lo que dejaba ver. No estaba vestida de luto en el sentido tradicional. Solo llevaba vaqueros, botas y una chaqueta de lona que le había pedido prestada a su abuelo años atrás y que nunca le había devuelto. Frente a ella descansaba un sencillo ataúd de madera, bajado al suelo como si no pesara nada. El funeral fue pequeño, vergonzosamente pequeño. Ninguna flor de la familia. Ningún largo elogio, solo algunos vecinos con paraguas y un silencio cortés. El resto del clan Miller se quedó en casa. Hacía años que habían descartado a Samuel. Solo el viejo cascarrabias en la casa torcida en las afueras de la ciudad, siempre haciendo reparaciones en un garaje en el que nadie se atrevía a entrar. Pero Evelyn nunca lo había visto de esa manera. Él fue quien le enseñó a sostener una llave inglesa, a escuchar un motor como si respirara, a amar el sonido de algo que ruge a cobrar vida después de años de silencio. Contaba historias que nunca parecían reales sobre viajes a campo traviesa, carreteras desérticas y motores construidos a mano. La mayoría de la gente pensó que estaba mintiendo, pero Evelyn había escuchado. Y ahora, mientras estaba sola y la lluvia le empapaba las botas, agarraba en el bolsillo un pequeño guante de cuero, el guante de él, lo último que había usado en ese garaje. El garaje que todo el mundo llamaba montón de chatarra. Todos menos ella. Y cuando la última pala de tierra golpeó la parte superior del ataúd, Evelyn hizo una promesa silenciosa. Volvería a ese garaje. Y esta vez iba a abrirlo. La mañana siguiente en Ashland era más fría que el día anterior. La lluvia había parado, pero el cielo seguía bajo, cubierto de nubes del color del acero. Evelyn estaba en la cocina de la casa de su abuelo. La vieja tetera resonando en la estufa, su silbido un fantasma de días más simples. Ella no había dormido mucho. No precisamente. Se había acurrucado en el desgastado sillón reclinable junto a la chimenea, el mismo en el que Samuel solía quedarse dormido después de cenar, y trató de aquietar su mente. Pero el silencio en la casa no era reconfortante. Estaba demasiado lleno, lleno de preguntas, lleno de recuerdos. El garaje la llamaba. Había estado llamando desde el momento en que ella regresó a la puerta principal ayer, desde el momento en que vio el último terrón caer sobre el ataúd de su abuelo. Ella tomó un sorbo de café y miró por la ventana. Allí estaba, todavía de pie, como siempre. El garaje estaba situado en el rincón más alejado del patio trasero cubierto de vegetación, con su revestimiento rojo descolorido cubierto de óxido y el techo hundido ligeramente en el centro. Un pesado candado de hierro todavía colgaba de la puerta, intacto desde el día en que murió Samuel. Así lo había mantenido cerrado, en silencio, sellado como un secreto. La mayoría de la gente lo veía como un cobertizo de basura. Una vieja leyenda familiar decía que estaba lleno de piezas rotas, máquinas muertas, herramientas que no funcionaban desde los años 80. Su tío Leo le había dicho que lo limpiara y vendiera todo lo que valiera la pena desechar. Quema el resto. Pero Evelyn no era como ellos. Ella no fue construida para tirar historias a la basura. Terminó su café, cogió el llavero del cajón del pasillo, el que su abuelo siempre había guardado cerca, y salió. La hierba crujía bajo sus botas, rígida por la escarcha. El garaje parecía cada vez más alto a medida que se acercaba. Cada paso se sentía más pesado, como si caminara hacia una puerta que se abriría a otra vida. Cuando llegó a la cerradura, sus dedos temblaban. Ella escogió una llave. Encajó con un giro lento y un gemido que resonó en el patio trasero como una exhalación.
La cerradura cedió. Evelyn se quedó congelada. Recordó que cuando tenía 7 años tiraba del brazo de su abuelo y le rogaba que la dejaran entrar. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Abuelo? Preguntó. Él sonrió, tranquilo y distante. Sueños, dijo, pero no del tipo para niños. Ahora tengo 32 años y ya no soy la niña de nadie. Evelyn empujó la puerta para abrirla. No se escuchó ningún crujido. Aulló. Las bisagras gritaron como si hubieran estado conteniendo la respiración durante años. Lo primero que salió fue una ráfaga de aire cargada de olor a aceite, caucho y tiempo. El polvo se arremolinaba en los rayos de luz que atravesaban las grietas del techo. Y luego formas. Formas enormes, silenciosas, solemnes bajo pesadas lonas que se hundían por el tiempo y la gravedad. Ella dio un paso hacia adentro. Luego otro. El suelo de cemento estaba frío bajo sus pies y el silencio resonaba en sus oídos. Sus ojos se adaptaron lentamente y los contornos se hicieron más claros. No se trataba de estantes con piezas ni de cajas de herramientas. Estas eran máquinas. Ella alargó la mano hacia el borde de la lona más cercana y vaciló. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Se sintió como si hubiera invadido un lugar, como si estuviera entrando en una parte del alma de su abuelo, una que él nunca le había mostrado a nadie, ni siquiera a ella. Pero ella tragó saliva con fuerza, apretó más fuerte y tiró. El polvo se elevaba como humo y debajo de la lona había una motocicleta. No, la motocicleta. Una Harley Davidson nuclear del año 1947. Pintura, negra deslucida por el paso de los años. El asiento de cuero estaba agrietado y el cromo aún brillaba bajo las capas del tiempo. Evelyn jadeó suavemente y dio un paso atrás. Solo había visto bicicletas como esta en revistas y documentales, incluso en museos. Pero allí estaba, frente a ella, en el garaje de su familia, escondido del mundo. Ella no se acercó de inmediato. Ella solo miró. Fue hermoso. Incluso en el silencio, incluso en la decadencia, estaba vivo. Sus rodillas casi cedieron mientras se movía alrededor. Los neumáticos estaban pinchados, el tanque polvoriento, pero las líneas, la artesanía. Esto no era basura. Esto era historia, arte, amor, susurró en voz baja. Abuelo, ¿qué diablos estabas escondiendo? Y entonces notó algo más. Otra lona, luego otra. 5 más. Su pulso se aceleró. Ella no tiró del resto todavía. Fue demasiado. Sus manos temblaban. Su cabeza estaba llena de preguntas. Ella necesitaba respirar. Evelyn salió nuevamente al aire fresco de la mañana y cerró la puerta suavemente detrás de ella, sin llave esta vez. Ella se quedó allí, con los ojos fijos en la pintura descascarada del garaje y el corazón latiendo como un motor esperando ser encendido. Su abuelo no había sido solo un anciano jubilado con demasiadas herramientas. Había sido otra cosa, otra persona. Y ella acababa de abrir la puerta a una historia que nadie en su familia se había molestado en leer. Dentro de ese garaje había secretos envueltos en cromo y cuero, máquinas que no habían visto la luz del día en décadas. Recuerdos guardados como reliquias demasiado sagradas para compartir. Ella volvió a mirar la casa, la que todos querían que vendiera, y tomó una decisión allí mismo, con el viento tirando de su abrigo y el olor a polvo todavía adherido a su ropa. Ella iba a averiguarlo todo. Cada máquina, cada fotografía, cada pedazo del hombre que nunca entendieron. No solo porque lo amaba, sino porque en lo más profundo de su ser sabía que ella era la única que realmente lo veía. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas de Ashland, Evelyn estaba en la puerta del garaje con una linterna en una mano y una temblorosa sensación de propósito en la otra. El día había transcurrido lentamente. Sus pensamientos giraban como engranajes de un motor rechinando, acumulando calor y negándose a disminuir la velocidad. No le había contado a nadie lo que había encontrado, ni a su madre, ni a su prima, que le había enviado un mensaje de texto preguntando cuándo podrían dividir la basura, y especialmente a su tío Leo, que le había dejado un mensaje de voz sobre limpiar el terreno para darle valor de reventa. No, esta no era su historia. Ya no. Ahora ella pertenecía allí. Cuando los últimos rayos de luz desaparecieron del cielo, encendió la linterna y volvió a entrar. El garaje la acogió como una catedral olvidada. El olor a aceite viejo y metal todavía flotaba en el aire, pero ahora parecía diferente,
menos a podredumbre y más a reverencia. La Harley que había descubierto antes se erguía orgullosa en el centro como un monumento sacado de su hibernación. Se acercó a la siguiente lona, más grande, más ancha y más baja del suelo. Sus manos estaban más firmes esta vez. Ella agarró el borde y tiró. El polvo se arremolinaba, la tela se deslizaba y allí estaba. Un jefe indio. 1953. Aún con tenues plumas pintadas a mano a lo largo de sus amplios guardabarros, el emblema de las alas de un pájaro se extendía audazmente a través del tanque, embotado por el tiempo, pero innegablemente poderoso. Ella contuvo el aliento. Ella había visto uno de estos una vez en un rally de motos al que su abuelo la había llevado cuando tenía 15 años. El hombre que lo mostraba lo había llamado el fantasma de la carretera abierta. Recordó que su abuelo simplemente sonreía débilmente y no decía palabra. Había tenido uno todo el tiempo. Él simplemente nunca lo demostró. Evelyn se agachó a su lado, sus dedos recorriendo la alforja de cuero, agrietada pero intacta. Se imaginó el sonido que debió hacer al deslizarse por los caminos de montaña, el rugido suavizado por el viento. Esto no era solo un garaje. Era una bóveda, un museo de recuerdos encerrado en acero y cromo. Ella se movió hacia la tercera lona. Esta era más pequeña, pero la forma era inconfundible. Manillar alto, neumáticos anchos y algo personalizado en su postura. Tiró suavemente y apareció a la vista una Harley Davidson, brillando bajo capas de polvo, con líneas definidas y malvadas, diseñada para andar rápido y ruidosamente. Su linterna iluminó algo debajo del manillar, una mancha roja. Ella se acercó y vio lo que era. Un emblema de cabeza de lobo pintado a mano con las letras que veo escritas débilmente debajo. Club de Motociclistas Lobos de Hierro. Ella se quedó congelada. Ella había oído ese nombre una vez. Solo una vez. Fue durante uno de los largos silencios de su abuelo, aquellas noches en las que se sentaba en el porche con un vaso de whisky, mirando fijamente a la oscuridad. Una vez ella le preguntó si alguna vez había formado parte de una pandilla. Él no se rió. Él ni siquiera se inmutó. Él simplemente dijo, algunos lobos corren en silencio. Y así fue hasta ahora. Ella retrocedió lentamente, con la mente acelerada. Esta no era solo una colección secreta. Estas no eran simplemente motocicletas raras. Su abuelo había vivido una segunda vida, uno escondido fuera de las vallas de Ashland, más allá de los juicios de su familia, en caminos por los que nadie en el clan Miller se había molestado jamás en preguntar. Un hombre que pasó sus últimos años etiquetado como un solitario, un acaparador, un recluso, una vez había viajado con una hermandad, una familia de su propia elección. Ella dirigió su linterna hacia la pared detrás del banco de trabajo. Allí, clavado entre dos estantes oxidados, colgaba un viejo mapa de Yuen Chance, amarillento, curvado en las esquinas y lleno de chinchetas, docenas de ellas. Ashland, Reno, amarillo, Tulsa, Santa Fe, Knoxville, Daytona. Cada uno un pin, cada uno una historia. Pasó los dedos por el camino, conectándolos como arterias. Toda una vida trazada en carreteras. Entonces se fijó en el cajón que había debajo del banco. Gimió cuando ella lo abrió, como si se resistiera una última vez. Dentro había docenas de fotografías descoloridas, curvadas y con los colores desgastados como la mezclilla vieja. Se sentó allí mismo, sobre el frío hormigón, y comenzó a extenderlas. Sus manos temblaban. Allí estaba él, Samuel Miller, pero no el hombre que ella había enterrado. Sin tanque de oxígeno, sin andador, sin ropa gastada. En esas fotos, él estaba joven, con los ojos desorbitados, sonriendo junto a monstruos cromados y hombres con chaquetas de cuero, con los brazos alrededor de sus compañeros motociclistas, las botellas de cerveza en alto, un cigarrillo. En la mano, las botas embarradas de camino y siempre ese mismo parche con la cabeza del lobo en la espalda. En una foto, estaba apoyado en una sombra negra de Vincent, con los brazos cruzados y una placa de identificación alrededor del cuello. En el reverso, con letra temblorosa, estaban las palabras sobre el camino que nos crió. Veo 67. Evelyn sintió que le dolía el pecho. Ella nunca había visto ese lado de él, ni siquiera indicios de él. Pero ahora las piezas estaban encajando como un rompecabezas que había estado esperando años a que alguien se preocupara lo suficiente como para resolverlo.
La forma en que se mantenía apartado, la forma en que todavía engrasaba sus herramientas todos los domingos, la forma en que a veces sus ojos se desviaban a mitad de la frase, como si estuvieran persiguiendo algo fuera de su alcance. Él no lo había olvidado. Él simplemente lo había enterrado. Se secó las manos en sus vaqueros, cogió una fotografía y la miró fijamente durante un largo rato. Un grupo de jinetes al borde de una carretera desierta, el sol poniéndose detrás de ellos como fuego en el horizonte. Su abuelo estaba de pie en el medio, con el casco en la mano, mirando no a la cámara, sino al camino que tenía delante. Se puso de pie, con el corazón palpitante y el eco de los motores rugiendo en su imaginación. ¿Qué más había aquí? ¿Qué había protegido tan ferozmente y tan silenciosamente? Una a una, fue recorriendo las lonas restantes. Esperaban como guardianes del pasado, y Evelyn Miller, mecánica, nieta, guardiana de la llave, estaba finalmente lista para conocer el resto de su historia. Esa noche, Evelyn no pudo dormir. Ella yacía en el viejo sofá de la sala de estar de su abuelo, mirando el techo, escuchando el suave gemido del marco de madera mientras la casa se acomodaba a su alrededor. Dos estaba de duelo. Las fotografías todavía estaban en una pila ordenada junto a ella y sobre la mesa de café. Uno solo yacía boca arriba. Era la imagen de su abuelo apoyado en la sombra negra de Vincent, una sombra de su antiguo yo que ahora rondaba su mente. Cerró los ojos, pero la imagen no se desvaneció. En todo caso, se hizo más fuerte, más vívido. Ella lo vio no como el hombre frágil en la cama del hospital que apenas podía respirar, sino como había sido una vez, fuerte, confiado, con la chaqueta de cuero al viento, la risa surgiendo de la garganta de un hombre que había vivido a toda máquina. La comprensión la golpeó lentamente, como el amanecer arrastrándose a través de la niebla. Ella no lo conocía. No precisamente. Ella lo había amado. Sí, había pasado horas a su lado, tomándole la mano y leyéndole cuando no podía hablar. Pero ella solo había conocido un capítulo de su vida, el último. Y, sin embargo, allí estaba la prueba, una prueba tangible, fuerte y gloriosa de que había vivido muchos capítulos antes de eso, en el camino con hermanos, con motores, con un propósito, y nadie en la familia nunca se lo había preguntado. Acababan de ver a un anciano en una casa en ruinas, una carga, un resto. Ella se sentó, con el corazón palpitando con fuerza. No solo lo habían malinterpretado, lo habían borrado, y ese pensamiento quemaba. Se puso de pie, descalza sobre la madera fría, y regresó a su habitación. Su olor aún permanecía allí. Cuero, tabaco, un leve rastro de aceite de motor que nunca parecía desaparecer de su ropa. Abrió el armario, casi esperando que estuviera vacío. Pero escondido en un rincón había un viejo baúl, con los cierres de metal oxidados y las correas de cuero rígidas por el tiempo. Ella lo sacó, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y lo abrió. En el interior, debajo de capas de camisas de franela dobladas y mapas de carreteras amarillentos, había parches. Decenas de ellos, lobos de hierro, cabezas de lobo, llaves inglesas cruzadas, clubes y manifestaciones hace tiempo olvidados, nombres bordados en hilo descolorido. Ella levantó un chaleco de cuero desde abajo. La parte trasera fue cosida con cuidado. Yo demando. Un gruñido de lobo con ojos que miraban directamente a tu alma. Ella presionó su mano contra ella, temblando. Esto no era nostalgia. Este era un legado que le había sido confiado. Un suave golpe la sobresaltó, pero no era un sonido que venía de la puerta. Era una rama rozando la ventana, llevada por el viento. Aún así, sentía como si alguien le preguntara, ¿qué harás ahora? Ella aún no tenía la respuesta, pero ella sabía una cosa. Ella no podía dejar que esto muriera aquí. No así, ni debajo de lonas y polvo. Regresó al garaje justo antes del amanecer. Linterna en una mano, el chaleco doblado sobre el brazo. Ella abrió la puerta y entró. El aire frío de la mañana se envolvía a su alrededor como una capa. Las motocicletas permanecieron en silencio mientras ella las dejaba, pero no dormidas. Susurró mientras caminaba entre ellos, su voz firme y llena de asombro. Te veo ahora, abuelo. Lo veo todo: las bicicletas, el mapa, las fotografías, los parches del club. Todo esto contaba una historia más fuerte que cualquier obituario. Y ella, Evelyn Miller,
La chica que reconstruía motores en su propio pequeño taller en el centro de la ciudad había sido elegida para continuar esa historia, no porque fuera de la familia, sino porque entendía las máquinas igual que su abuelo, porque cuando miraba un motor oxidado, no veía descomposición. Ella vio potencial. Ella se paró en el centro del garaje y giró lentamente, asimilándolo todo nuevamente. Sus ojos se detuvieron en la última lona, la que estaba más alejada en la esquina, más grande que las demás, cubierta por 2 capas de lona. Ella tiró. Debajo había una réplica de la Chopper de Capitán América de Easy Rider. Horquilla larga, tanque estrellado y tubos de escape relucientes y opacados por el polvo, pero inconfundibles. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Habían visto esa película juntos una vez, hacía años. Ella pensó que se quedó dormido a mitad de la película, pero ahora recordó cuando aparecieron los créditos. Estaba completamente despierto, mirando la pantalla como si hubiera visto pasar toda su vida. No estaba viendo una película. Él estaba recordando, y ella no lo había notado hasta ahora. Se sentó al lado de la bicicleta en el suelo de cemento, con el chaleco todavía en su regazo, y finalmente se permitió llorar. No solo por él, sino por todo lo que nunca dijeron, cada historia que nunca contó, cada kilómetro que escribió y que nadie le preguntó. Y en ese momento, su papel cambió. Ella ya no era solo una nieta en duelo. Ella era una historiadora, una protectora, una portadora de antorcha. Se secó la cara, se levantó y miró a su alrededor una vez más. No iban a vender este lugar. No iban a desmantelarlo y llamarlo chatarra. Ella no los dejaría. Ella no sabía cómo. Aún no, pero la idea ya había echado raíces. Este garaje iba a volver a vivir. No solo como un edificio, sino como un santuario, un museo, una declaración de que Samuel Miller existió y rugió. El plan se fue concretando poco a poco, no como un relámpago, sino como la luz de la mañana que se extiende a través de la niebla, centímetro a centímetro, hasta que todo quedó claro. Evelyn había pasado 2 días enteros dentro de ese garaje, catalogando cada motocicleta, cada casco, cada fotografía arrugada y cada cuaderno engrasado. Su abuelo había guardado todos los registros de mantenimiento, notas escritas a mano sobre relaciones de transmisión e incluso cartas antiguas de miembros del club que ya no estaban. Era una cápsula del tiempo, intacta e intacta, no porque no quisiera compartirla, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que nadie quería escucharla. Pero ahora ella estaba escuchando y sabía que merecía algo más que pudrirse detrás de puertas oxidadas. A la tercera mañana, Evelyn estaba en medio del garaje con un cuaderno y una nueva idea. No solo conservación, presentación. Ella no iba a guardarse esto para ella misma. Ella iba a abrirlo. No solo la puerta, toda la historia. Iba a convertir el garaje en un museo, un homenaje vivo y palpitante al hombre que construyó este mundo en silencio. No es un museo con vitrinas de cristal pulido, cuerdas de terciopelo y tiendas de regalos, pero un santuario funcional para escritores, para soñadores, para cualquiera que alguna vez se haya sentido incomprendido, pero que de todas formas siguió construyendo. Sus manos vibraban de energía mientras garabateaban notas. Restaurar cada bicicleta. Construye una pared de exhibición con parches del club. Enmarca el mapa con sus raíces clavadas. Conserva su chaleco tras un cristal. Muestra las cartas del camino de la hermandad. Establecer un muro de honor para los escritores desaparecidos. Estaba tan absorta en sus ideas que no oyó el golpe en la puerta principal hasta que volvió a sonar más fuerte y más urgente. Lo abrió y encontró a Carl Atwood, dueño del taller mecánico local, de pie en el porche, con grasa de 50 y tantos años en las manos y un bigote que no se había recortado en una década. «Escuché que has estado husmeando en la antigua casa de Sam», dijo, señalando con la cabeza hacia el garaje. Evelyn se puso rígida, sin saber si era curiosidad o acusación, pero Carl sonrió. «No es lo suficientemente amplio como para decir, sé algo. Viajé con tu abuelo una vez», dijo. «Hace mucho tiempo, los lobos de hierro en Nevada. No éramos cercanos. No realmente, pero me salvó la vida cuando me falló el embrague a las afueras de Elko. ¿Te importa si echo un vistazo?» Evelyn se hizo a un lado, aturdida y en silencio. Los dos caminaron por el camino de grava hacia el garaje, y cuando ella abrió las puertas, Carl se quedó quieto.
Entonces se rió con un sonido suave y sin aliento, como alguien que ve un fantasma y está agradecido por ello. Sea, susurró. Los guardó uno por uno. Caminaron a través de las filas. La Harley Nuclear, el Indian Chief, el Vincent, la réplica de Easy Rider. Carr pasó los dedos reverentemente por los tanques, como quien toca reliquias en un templo. Esto no es solo una colección, dijo. Es una iglesia. Evelyn asintió. Quiero abrirlo de verdad. Conviértalo en un espacio que la gente pueda visitar. Quizás incluso traigan sus propias historias. Pero necesito ayuda. Carl no lo dudó. Llamaré a mis muchachos. Le devolveremos la vida. Esa noche, Evelyn se sentó a la mesa de la cocina de su abuelo, tomando café negro y mirando fijamente un bloc legal cubierto de bocetos y líneas de tiempo. La idea crecía más rápido de lo que ella podía manejar, pero a ella no le importó. Por primera vez desde el funeral, sintió que podía volver a respirar. Ella estaba haciendo algo que importaba. En los días que siguieron, todo cambió. Cal apareció con dos jóvenes mecánicos de su taller, Louis y Brennan, ambos de unos 20 años, con los ojos muy abiertos cuando entraron al garaje por primera vez. Ninguno de los dos dijo mucho al principio, pero la forma en que se movían alrededor de las máquinas le dijo a Evelyn todo lo que necesitaba saber. Ellos entendieron. Cada día trabajaban codo con codo, limpiando, restaurando, engrasando, puliendo. Evelyn volvió a ensuciarse las manos, tal como lo había hecho cuando era adolescente, trabajando bajo la atenta mirada de su abuelo. Había algo sagrado en su ritmo. El suave sonido de un amortiguador, el clic de un trinquete, el zumbido bajo de una cadena bien engrasada deslizándose en su lugar. Al final de la semana pusieron en marcha el primer motor. Era el cabeza hueca. Carl se sentó en el sillín, giró la llave, giró el acelerador y el garaje se estremeció con el rugido profundo y gutural del motor que volvía a la vida. Evelyn se cubrió la boca con las manos mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. El sonido no era solo metal y fuego. Fue Samuel Miller quien dijo, «Todavía estoy aquí». La noticia empezó a difundirse. El primero entre los escritores que conocieron a su abuelo. Luego, entre otros, había mecánicos, veteranos, gente con historias sobre Sam y los lugares a los que había ido. Algunos enviaron fotografías por correo, otros aparecieron con parches, ofreciendo donarlos al museo. Un hombre llegó desde Idaho en un viejo Trent Bonneville. Le entregó un parche a Evelyn y dijo, «Una vez me llevó a casa cuando se me averió la bici a las afueras de Coos Bay. Me dijo que siguiera adelante. Ese parche me impidió rendirme». Lo colgó en la pared junto a los demás, y pronto la pared se llenó. El garaje empezó a sentirse como un santuario, no solo para un hombre, sino para todos como él, todos los que vivían más ruidosos que el mundo sabían oír, todos los que construían cosas que nadie se molestaba en ver. Ya no se trataba de motos, se trataba de memoria, de redención, de reescribir un legado que casi se pierde en el polvo. Y Evelyn, esta nieta testaruda y manchada de aceite de quien la familia una vez se burló por no irse nunca del pueblo, se había convertido en la guardiana de todo. A medida que el pueblo de Ashland poco a poco se dio cuenta, algunos ofrecieron a ayudar. La ferretería donó luces. Un vecino ofreció madera para vitrinas. Incluso el alcalde pasó una mañana y dijo, «Si necesita un permiso para una inauguración oficial, lo conseguiremos». Evelyn sonrió. Aún le quedaba un largo camino por recorrer. El garaje no era perfecto. Ella tampoco, pero en el fondo, sabía que estaba construyendo más que un museo. Estaba construyendo un hogar para historias que el mundo olvidaba, y que ese era el camino que debía recorrer desde el principio. Al final de la segunda semana, el garaje ya no era solo un proyecto, era una resurrección viviente. Las motocicletas, antes olvidadas, brillaban bajo las luces recién instaladas. Los parches cubrían la pared en un hermoso caos de color y recuerdos. El aire ya no olía a polvo y óxido, olía a propósito, pero la esencia de la transformación no estaba en el cromo ni en el suelo limpio. Estaba en Evelyn. Ahora se movía de forma diferente, pasos más firmes, mirada más aguda, voz más firme. Siempre había sido fuerte. Pero esto era algo más profundo. Ya no arreglaba motores. Estaba reconstruyendo la vida de un hombre. Una tarde,
Mientras organizaba un par de guantes de cuero desgastados para la exposición, Evelyn oyó pasos detrás de ella. Se giró, esperando a Carl o a uno de los chicos. Pero no era él. Era ella. Madre. Janice. Y no sonreía. «¿Sigues aquí?», dijo Janice con voz monótona. «Pensé que ya habrías entrado en razón». A Evelyn se le encogió el estómago. Se secó las manos en los vaqueros y se enderezó. «¿Qué quieres?». Janice entró en el garaje como si entrara en un lugar desconocido. «Han pasado semanas. La familia quiere saber cuándo terminarás para que podamos ocuparnos del resto de la finca. El terreno vale mucho dinero». «Y esto», señaló las motos. «Esto no es un museo. Evelyn, es chatarra». Esa palabra le dio a Evelyn un puñetazo. Chatarra. Incluso ahora. Incluso con todo aquí reluciente, palpitando con recuerdos, seguían sin verlo. «Nunca lo conociste», dijo Evelyn con voz temblorosa. «Ninguno de ustedes lo hizo». Janice se burló. «Oh, por favor». Prefirió las máquinas antes que a las personas. Se quedó solo en este garaje mientras todos los demás seguían adelante. No, Evelyn se acercó más. Se sentó en este garaje porque nadie nunca le preguntó por qué estaba allí. Su madre se cruzó de brazos. «Estás desperdiciando tu vida, Evelyn. ¿Tanto esfuerzo y para qué? ¿Unas bicis viejas y un nombre que nadie recuerda?» Evelyn cruzó la habitación y cogió una fotografía. Su abuelo, de 20 años, de pie frente a una hilera de lobos de hierro, con los ojos llenos de travesuras y kilómetros. Se la ofreció. Él los recordaba, dijo en voz baja, y ellos lo recordaban a él. Han llegado cartas de 5 estados. Gente que salvó, gente que viajó con él. Sabían quién era mucho antes que yo. Su madre no tomó la foto. Simplemente miró a su hija como si no la reconociera. Y quizá no lo hizo porque Evelyn Miller, la chica tranquila que una vez arreglaba frenos en su patio trasero, se había ido. Y en su lugar estaba una mujer capaz de leer una historia que nadie más se molestaba en leer. Janice se fue sin decir nada más. Pero Evelyn se quedó. Esa noche, Evelyn se sentó sola en el garaje. Las luces se atenuaron. El chaleco de su abuelo colgaba sobre su regazo. Había empezado a usarlo mientras trabajaba. Todavía olía a él de alguna manera. Polvo de cuero, un toque de colonia y gasolina. Se apoyó contra la pared y susurró. «Ojalá pudieras ver esto». Ojalá hubiera podido decírtelo. Estaba escuchando. Entonces hizo algo que no había hecho en años. Lloró, no del tipo duro, sino del silencioso, el que se te escapa del alma cuando finalmente dejas de contenerlo todo. Lloró por el tiempo perdido, por las historias que él nunca llegó a contar, por el peso que había llevado en silencio y por el hecho de que nunca vivió para ver cuánto importaba todavía. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de un hombre que no reconoció. El mensaje decía: «Escuché lo que estás haciendo. Viajé con Sam en el 73. Me sacó de un accidente en las montañas rocosas y se quedó conmigo hasta que llegó la ambulancia. Nunca lo olvidé. Todavía tengo la bicicleta y su parche. Me gustaría llevarlos a ambos al museo». Para él, Evelyn miró la pantalla. Las lágrimas volvieron esta vez, no de dolor, sino de asombro. A la mañana siguiente, llegó un paquete. Estaba envuelto en capas de papel marrón y cinta adhesiva, sin remitente. Dentro había un diario desgastado encuadernado en cuero. La primera página estaba escrita con la letra temblorosa de su abuelo. «Si estás leyendo esto, significa que se han abierto las puertas». Evelyn contuvo la respiración. Él lo sabía. De alguna manera sabía que ella vendría. Pasó la página, y allí estaba. Una historia. Su historia. Página tras página, relatos escritos a mano de viajes, averías, peleas de bar, noches bajo las estrellas, muertes cercanas, primeros amores y arrepentimientos silenciosos. Una línea la detuvo en seco. «No me arrepiento del camino que tomé. Solo lamento que nadie haya preguntado nunca a dónde fue». Su pecho se hundió y entonces algo en su interior hizo clic, como una cadena que encaja perfectamente en los dientes de un engranaje. Ya no se trataba de demostrarle nada a su familia. Se trataba de darle una voz, una que nunca tuvo la oportunidad de usar. Se levantó,
Se secó la cara y se acercó a la pared donde ahora colgaban todas las fotografías. Y con ambas manos prendió su diario en el centro. Abierto al descubierto. Hogar. La mañana de la inauguración del museo llegó silenciosamente. Sin pancartas, sin ceremonia de corte de cinta, solo niebla que se extendía sobre las colinas de Ashland, envolviendo el mundo en un silencio tan sagrado que parecía que el pueblo contenía la respiración. Evelyn estaba de pie en la puerta del garaje, con el chaleco de su abuelo. No sobre un vestido, no por efecto, solo sobre su camisa de trabajo manchada de grasa. No se trataba de actuación. Se trataba de presencia. Las motocicletas del interior brillaban suavemente bajo las luces colgantes. Cada una estaba pulida, reparada, colocada como monumentos, porque eso era exactamente lo que eran, no máquinas. Recuerdos sobre ruedas. Afuera, el camino de grava que conducía al garaje estaba vacío al principio, y luego, en la distancia, llegó el sonido que le hizo temblar las rodillas. Motores. Docenas al principio, luego cientos. Una a una, coronaron las ciclistas de montaña vestidos de cuero negro. El cromo brillaba en la niebla. Parches cosidos en las chaquetas contaban historias que Evelyn aún desconocía, pero que ya sentía en sus huesos. Carl había corrido la voz. Hank también. Y luego la carretera hizo el resto. Al mediodía, había más de 300 motos aparcadas en el terreno baldío junto a la casa de su abuelo. Algunos ciclistas llevaban flores, otros fotos, algunos simplemente se acercaban y se quedaban en silencio. Evelyn abrió las puertas del garaje lentamente y la multitud se quedó en silencio. Por un instante, nadie se movió. El mundo se detuvo. Entonces, alguien en la primera fila, un hombre mayor con una larga barba blanca y lágrimas en los ojos, saludó y el momento se abrió de golpe. Los escritores se adelantaron, tocando los tanques, pasando los dedos sobre los chalecos remendados, leyendo cartas tras un cristal. Una mujer lloró abiertamente frente a la réplica de Capitán América, susurrando, «No he visto una de estas desde que mi hermano murió en el 81». Otro hombre, veterano de Vietnam, a juzgar por el aspecto de su chaqueta, permaneció inmóvil durante casi 10 minutos frente a del muro de parches de los lobos de hierro, sin decir una palabra, solo respirando. Evelyn se movía entre ellos en silencio. No los guiaba, no les explicaba nada. Dejó que el espacio hablara por sí solo porque ahora era su voz. Los diarios, los mapas, los guantes manchados de grasa, los cascos llenos de cicatrices con nombres grabados en él. Todo susurraba. Viví. Yo importaba. Cabalgué. Más tarde esa tarde, cuando el sol atravesó las nubes por primera vez, Evelyn se subió a una caja y alzó la voz. «Gracias», dijo, apenas lo suficientemente fuerte como para oírse. «Gracias por venir. Mi nombre es Evelyn Miller, y esta es la historia de mi abuelo. Pero hoy es tuyo». 2. Hizo una pausa. El nudo en la garganta le dificultaba continuar. Crecí pensando que él era solo un anciano con óxido en sus manos y polvo en sus bolsillos. La familia dijo que perdió el tiempo haciendo reparaciones en un taller que nunca le devolvió nada. Pero ahora sé que eso no era cierto. Este garaje, estas bicicletas, las cartas, eran su iglesia, su camino, su manera de recordar las partes de la vida que no aparecen en las fotos familiares. El viento se levantó y ella sonrió suavemente. Solía pensar que tenía que arreglar las cosas rotas. Ahora lo sé. A veces, las cosas que consideramos rotas solo están esperando que alguien las mire el tiempo suficiente para que vuelvan a ver su valor. La multitud estaba quieta. Algunos se inclinaron la cabeza. Otros tenían lágrimas en sus rostros quemados por el viento. Y entonces, sin decir palabra, alguien aceleró un motor. Solo uno, y luego otro, y otro, hasta que el aire retumbó con 100 gruñidos, no de despedida, sino de reconocimiento. No era ruido, fue un recuerdo, fue respeto. Fueron todos los hombres y mujeres de ese campo quienes dijeron que usted importaba. Sam, lo recordamos. Evelyn estaba parada en el medio de todo, con las manos temblorosas y el corazón lleno al punto de romperse. Ella ya no estaba de duelo. Ella estaba cargando. Y ella no estaba sola. Esa tarde, cuando las últimas bicicletas se alejaban, un niño de unos 10 años tiró de la manga de Evelyn.
La miró con ojos grandes y le dijo, «Señorita, ¿va a mantener ese lugar abierto? La próxima vez quiero llevar a mi papá». Evelyn se arrodilló a su altura, sonrió y respondió, «Sí, chico, no irá a ninguna parte». Y en ese momento, se dio cuenta de que esto nunca iba a terminar. Este no fue solo el legado de su abuelo. Fueron todos los escritores, todos los mecánicos, todas las personas que alguna vez fueron incomprendidas, abandonadas o olvidadas. Este lugar, este garaje, era ahora un faro, y ella era su guardiana. Esa noche, ella estaba sentada en la silla de su abuelo, la casa en silencio, el chaleco doblado en su regazo. Le susurró a la habitación vacía, «Espero que los hayas oído, abuelo. Espero que lo hayas sentido porque no vinieron solo a recordarte. Vinieron a darte las gracias por la ventana». El viento cambió y por un instante juró que pudo oírlo. El rugido bajo y constante de un motor bicilíndrico en V rodando por las colinas como un latido. Sonrió entre lágrimas porque ahora sabía que él seguía cabalgando. Y gracias a ella, nunca más tendría que cabalgar solo. A veces las personas más extraordinarias son las que el mundo ignora. Samuel Miller no era famoso, no dejó una fortuna, pero construyó un legado no con aplausos, sino con las manos cubiertas de grasa y un corazón lleno de lealtad. Lo que Evelyn aprendió es algo que todos olvidamos con demasiada facilidad. El legado no se trata de quien te nota mientras estás vivo. Se trata de lo que dejas atrás cuando nadie te ve. La nieta que una vez sostuvo una llave inglesa con manos temblorosas se había convertido en la mujer que reconstruiría la historia a un tornillo, un motor, un recuerdo a la vez. Porque para Evelyn y quienes la siguen, el camino no terminó en el dolor. Empezó ahí, el final. A continuación, 2 historias más que demuestran que el pasado nunca se pierde del todo. Haz clic para seguir escribiendo con nosotros y suscríbete si crees que vale la pena luchar por algunos legados.